Ay, Dios mío, en esta tercera parte, bienvenidos, vamos a revisar algo que no puede quedar por debajo de la mesa porque es muy importante dado el coletazo que anticipa. Ayer en el programa ahora mismo solamente soltaba al viento publicaciones que nos decían con claridad cuál era la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es que a Iberia la sancionaron? ¿Pero por qué no sancionaron a Air Europa y no sancionaron, o sea, le revocaron la operación Air Europa y a Plus Ultra? Vamos a ver, porque la respuesta a esto se puede vincular al final del día con un proceso que a instancias judiciales llevó a José Luis Ábalos y al señor Koldo a prisión ayer, sin fianza. ¿Quiénes son José Luis Ábalos? José Luis Ábalos era el ministro de Transporte, también fue el secretario nacional de organización del Partido Socialista Obrero Español, ergo, hombre de confianza, suma confianza de Pedro Sánchez. Cuando se inició aquel asunto de la llegada de un avión que contenía, sí es verdad, muchas maletas con contenido muy valioso, pero contenía el avión a Delcy Rodríguez. Se inicia el asunto del Delcy Gate y comenzó a desarrollarse luego con un caso por presunta corrupción en compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia, particularmente con el caso de unas mascarillas. Un caso que por todos los ángulos nos trae a Delcy Rodríguez. Aquí tenemos de la Gaceta: el juez del Supremo envía a prisión sin fianza, óiganme, sin fianza a Ábalos y Koldo por riesgo extremo de fuga ante el juicio por la trama de las mascarillas. Esta es una trama que de entrada no involucra, pero es que apenas una de muchas que comenzaron a desatarse, que sí que en muchas ocasiones involucra a Delcy Rodríguez y al régimen que Delcy Rodríguez ha representado. Leo para ustedes la Gaceta y están los dos. El juez supremo envía a prisión sin fianza a Ábalos y a Koldo por riesgo extremo de fuga ante juicio por la trama de las mascarillas. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado enviar al exministro, y ya los metieron en la cárcel ayer, José Luis Ábalos, y al que fuera su asesor Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional, es el caso de José Luis Ábalos, que es el de la corbata verde ahí, ¿no? Un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel. Ya él lo habían, por aparentar, execrado de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Ya lo habían extrañado el partido también. Estaba de barra libre, como se dice. Según fuentes jurídicas, el instructor ha adoptado esta decisión después de celebrar sendas vistillas para revisar las medidas cautelares que ambos tenían vigentes: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en la sede judicial. De esta forma, ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan hasta 30 años de cárcel, el riesgo de fuga se había disparado. Y esa es la razón por la cual, en principio, estos dos van. Ahora, fíjense cómo comienzan a haber coletazos aquí. Párenme, que voy sin freno. Decía, agárrenme que voy sin freno. Ábalos tira de la manta minutos antes de entrar en prisión. Investigar a Air Europa, Ave María Purísima, perdón. Es posible que ahí entre Delcy, porque un señor Víctor de Aldama, que era amigo de estos dos y que cantó más que Pavarotti para librarse, aunque no se va a librar del todo, daba cuenta del cómo él mismo, y metiendo en el paquete a Begoña. ¿Y quién es Begoña Gómez? La esposa de Pedro Sánchez.
habrían operado para el pago de Venezuela, del régimen venezolano, a Air Europa. Ahora, óiganme, ahora mismo, cuando están revocando las licencias, yo vengo, cosa que inicié ayer, recordando que ya hubo un trance peludo hace unos años, cuando no querían pagarle las deudas a las aerolíneas. Y en aislamiento prácticamente total se quedó Venezuela, tal cual como está ahora. Porque claro, las aerolíneas tienen que velar por la seguridad de sus pasajeros. Eso es lo primero y principal, como se dice. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo José Luis Ábalos? Tiró de la manta antes de entrar en prisión. Investigar a Air Europa sería abrir el melón, dijo. Ahí podemos llegar a Begoña. ¡Ay, Dios bendito! Porque es que, ¿sabes? Igual en Venezuela, cuando se desatan los demonios, las traiciones están a la orden del día. Y este se siente traicionado por su querido amigo Pedro Sánchez, quien lo ha tirado al cadalso. Ábalos ha sido el primero en llegar al alto tribunal. Lo ha hecho a las 9:12, con 45 minutos antes de la hora señalada. Eso fue ayer, ¿no? El exsecretario de la organización del PSOE no había querido hacer declaraciones. Fuentes consultadas afirmaron que está destrozado. Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el exdirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso. Pero ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, ya va, que me tengo que ir al otro. Me tengo que ir al otro. El otro es este. Y tira de la manta. Lo leo de la Gaceta también. El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha desvelado en una entrevista al diario El Mundo, concedida pocas horas antes de ingresar en prisión sin fianza, que detrás de la presunta macrotrama de corrupción que sacude al entorno del gobierno, la pieza clave sería la relación entre Air Europa y Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El exministro de Transporte sostiene que su encarcelamiento responde a una estrategia de presión para forzar una confesión y convertirlo en un ejemplo público. Se muestra convencido de que se busca doblegarlo a través de la amenaza de prisión, pese a que otros investigados en la misma causa se encuentran en libertad. Ahí seguramente se está refiriendo a Víctor de Aldama, socio en asuntos para comercializar torcidamente combustibles, hidrocarburos, socio Víctor de Aldama, según otro delató, de Delcy Rodríguez. En ese sentido expresa su incomprensión por el hecho de que Santos Cerdán haya salido de prisión, mientras Santos Cerdán fue quien lo sucedió a él en la Secretaría de Organización y también un diputado del PSOE, y también se vio afectadísimo por todas las informaciones que de repente revientan como si fueran cotufas en una olla podrida, ¿no? Santos Cerdán haya salido de prisión mientras a él se le envía a la cárcel con las mismas medidas cautelares y, según afirma, con un papel mucho más secundario en la trama. Pero ya dicen de que hay trama, ¿no? Ábalos asegura sentirse víctima de una persecución institucional y apunta directamente tanto al Tribunal Supremo como al gobierno. Denuncia una instrucción prospectiva, una investigación que, según él, ha ido ampliando su objetivo sin justificación legal y sostiene que se ha vulnerado su inmunidad parlamentaria al investigarse hechos que no estaban incluidos en el suplicatorio aprobado por el Congreso. Uno de los jefes de su defensa gira en torno al presunto cohecho relacionado con unas vacaciones familiares en un chalet de Marbella, supuestamente abonadas por personas vinculadas a Air Europa. ¡Ay, Dios mío! O sea, que a este le pagaban... A mí no me gusta hablar así. Le pagaban damas de compañía y cosas por el estilo, y él le pagaba apartamentos y todo, con las comisiones y... ¿Qué cosa? El exministro cuestiona que él esté imputado por recibir un supuesto beneficio, mientras, según su versión, no se investiga a quienes habrían efectuado el pago. Considera inaudito que la aerolínea no esté formalmente acusada si realmente existió ese intercambio de favores. En ese contexto, Ábalos apunta que imputar a Air Europa implicaría, en su opinión, abrir una vía de investigación que podría alcanzar directamente a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. A su juicio, ese sería el verdadero motivo por el que la compañía no ha sido objeto de actuaciones judiciales. Llegaríamos muy lejos, dijo él, advierte, deslizando que hay interés superior que impide esa línea de avance. Y ya les dije,
Ahí se vincula Víctor de Aldama, el socio de Delcy Rodríguez, con Begoña Gómez, Europa, porque finalmente el régimen le pagó. ¿Y quién se quedó con las comisiones? La comisionista de Europa era la mujer de Sánchez. ¿Cuánto cogió Víctor de Aldama y cuánto cogió la mujer de Sánchez y cuánto José Luis Ábalos? ¿Cuánto? Hablando de aerolíneas, mira, como quiera que ayer Madeleine García publicaba, con fecha 26 de noviembre de 2025, se publicó en la Gaceta Oficial la revocación de la concesión de las siguientes líneas aéreas: Iberia, Líneas Aéreas de España, Transporte Aéreos Portugueses y Aerovías, por sumarse a las acciones de terrorismo, le reportan desde la cuenta Abogados Venezuela. Pero Pinocha, le dicen, ¿a quién vas a engañar? Le estaban llamando mentirosa, ¿no? Pinocha, adivina por qué Delcy Rodríguez revocó la concesión a Iberia y no revocó la concesión a Plus Ultra. Porque Plus Ultra, que es como hermanita a Plus Ultra, por intermediación de Ábalos, Begoña y por supuesto decisión del propio Pedro Sánchez, le aprobaron un auxilio financiero por esos años de este escandalete que ya tiene a 2 peces gordos en prisión. Porque Plus Ultra es propiedad de Delcy Rodríguez y de Cilia Flores, que compraron con el dinero que se robaron de PDVSA. Y aquí está un recuerdo que le mandan a la periodista de Telesur de uno de los espacios de investigación /libre de los medios españoles. Y para colmo, la noticia que hoy da Voz Populi, que el 47% de las acciones de esta compañía están en manos de 3 empresarios venezolanos vinculados directamente con el chavismo. En concreto, con la mujer de Maduro y con Delcy Rodríguez. ¿Se acuerdan ustedes de Delcy Rodríguez? La vicepresidenta de Venezuela, que ya se vio hace un año con Ábalos en el aeropuerto de Barajas de madrugada durante 1 hora y media en esa reunión secreta que tanto dio que hablar y que desveló precisamente Voz Populi. Por tanto, hay elementos suficientes sobre la mesa para exigir a este gobierno una explicación. Pero la explicación no la dan. No la dan. Por supuesto, en este instante deberían dar una explicación del por qué a los demás y a Plus Ultra nanay, ni la tomaron en cuenta. ¿Por qué? Aquí hay de todo, fíjense. Aquí en Hercles dicen, las redes recuerdan el día en que toda la izquierda, y aquí está el momento en que ya van presos, ¿no? Van llegando. Última hora, José Luis Ábalos y Coldo García, esta es la fotografía. Cada uno por su parte, llegaba con sus mochilitas porque presos iban, sin fianza. El juicio no ha iniciado. Pero bueno, dijeron los del Partido Popular y dijeron en la Fiscalía, como quiera que podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel, se multiplicó el peligro de fuga y eso es lo que los llevó. Pero aquí dice, las redes recuerdan el día en que toda la izquierda aplaudió y ovacionó a Ábalos en el Congreso durante 96 segundos. Esto ocurrió el 26 de febrero de 2020 y fue para mostrarle su apoyo cuando la oposición exigía la dimisión del entonces ministro por el caso de Delcy Rodríguez, el Delcy Gate. Mira. Ahí está. Esos que están a su lado son hoy todavía ministros. Esta es la tipa de Sumar, ¿no? Apellido Díaz. Aquel es Marlaca, Mascarla. Aquel es ministro de Interior. Y esta que está por aquí del otro lado, ya la vamos a ver, la que está insólita. Ahí de rojito también, esa se sienta hoy. Al lado de Pedro Sánchez, vicepresidente primera del gobierno.
qué cosa, qué cosa, qué cosa. Este incendio va a traer llamas para conocer muchísimo más del hasta dónde metió sus garras con dinero mal habido Delcy Rodríguez. Por cierto, que Vito Quiles, periodista punzante, incómodo para estos corruptos, lo votaron del Congreso, no podría entrar al Congreso a hacer su trabajo. Y ayer se da gusto, dice, en una de mis últimas entrevistas a Ábalos, le dije que eligiera la cárcel. Hoy el exministro duerme en Soto del Real, que es la cárcel a la que le han llevado, y a mí su partido me sigue teniendo que aguantar. A ver, ¿cómo era lo que hacías? 470.000 euros, señor Ábalos. Hasta luego. En 2 años, le decía Coldo. 600.000 euros se repartieron en... Deja. Pero 600.000 euros en mordidas. A ver, no digas tonterías. Es una pregunta de representación de los españoles. ¿Esto qué? Lo hago por los españoles. Por los españoles, señor ¿Tú Ábalos. qué vas a hacer? Por los españoles. Sí, Ni lo eres. Por los que yo no soy español. Bueno, anda. Disfrute, que le queda poco. Y elija cárcel. Qué atrevido, ¿no? Y bueno, parece que no eligió. Quien eligió fue el presidente del Supremo, que decidió enviarlo a la cárcel. Se creen intocables, pero las traiciones a la orden del día. Aquellos que lo aplaudían de pie por 90 y tantos segundos terminaron, según él, traicionándolo. Y aquí llego a Melania. Melania Bueno en un hilo sin desperdicio. Nada de esto empezó hoy. Las cosas empezaron con Delcy. Voy a leerles este hilo de Melania. Atención, atención. Melania Bueno recuenta el tema. Si vamos a hablar de corrupción, empecemos por donde empezó todo. La madrugada en que Delcy aterrizó en Barajas. Delcy Gate. Mucho ruido hoy por Coldo, mucho ruido por Aldama, pero si vamos a hablar de ellos, hablemos en serio. Hablemos de cómo esta trama no nació en España, sino en un avión que aterrizó en Barajas con Delcy y unas maletas que nadie quiso revisar. Todo comienza en una madrugada de enero de 2020 cuando un avión de Caracas aterriza en Barajas cargado de maletas, operadores y una mujer que no podía pisar suelo europeo, Delcy Eloína Rodríguez. Y sin embargo, pasó. Ese día el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, apareció en el aeropuerto para evitar un conflicto diplomático, entre comillas. En realidad fue a protegerla. Un ministro recibiendo a una sancionada internacional a medianoche. España entera lo vio. Delcy no viajaba sola. Traía maletas que no pasaron aduana, personal que no fue registrado y una agenda que nunca ha sido explicada. Mientras Europa preguntaba ¿qué traía?, España respondía: no sabemos. Mentira. Bueno, el gobierno. ¿Y quién manejaba la operación terrestre? Coldo García. Al fondo, calvito y con lentes. El asesor estrella de Ábalos, hoy detenido. El mismo que más tarde aparecería vinculado a contratos millonarios del caso Mascarillas. Y ahí entró otro hombre clave. Víctor de Aldama, que no está allí. Pero lo vamos a volver a ver sin duda, porque esto incendia la pradera. Comisionista, empresario y pieza central de la trama. Ese día Aldama entró a Barajas con pase especial para participar en la operación Delcy. Sí, estaba allí, nos dice Melania Bueno. Mientras tanto, el gobierno repetía su libreto. No hubo reunión, que si Delcy no entró a España, que si Ábalos solo pasaba por ahí. Todo desmontado por cámaras, registros y testigos finalmente. Y lo más importante, las maletas no eran diplomáticas. Los vuelos oficiales no llegan con 40 bultos. Los ministros no hacen guardia nocturna por casualidad. Delcy no iba a hacer turismo. Después, cuando parecía que el tema se enfriaba, aparecieron los audios del fuel. Operaciones para mover combustible venezolano burlando sanciones internacionales, usando empresas pantalla en República Dominicana, ¿recuerdan? ¿Y quién salía mencionado? Pues los mismos actores. El hilo se vuelve un círculo perfecto, dicen aquí, ¿eh? Delcy, Ábalos. Ábalos, Coldo. Coldo, Aldama. Aldama, negocios con Venezuela. Venezuela, maletas en Barajas.
Barajas, silencio político. Barajas, el aeropuerto principal de Madrid. Todo conectado, recalca Melania Bueno en este hilo. Hoy, cuando detienen a Koldo y Aldama por corrupción, muchos quieren creer que es un caso aislado y no lo es. Es solo la parte visible de un entramado que empezó en aquella madrugada en Barajas. La pregunta que ningún gobierno ha querido responder: ¿qué traían las maletas de Delcy? Ustedes saben cuánto se dijo, ¿no? Que oro, dinero, que tal, pero eran 40 bultos, por Dios. ¿Qué traían las maletas de Delcy? Documentos, dinero, acuerdos, lista. Alguien en España lo sabe, y por eso aquel operativo fue tratado como misión de Estado. Delcy Gate no es solo una historia, es la clave de toda la red entre España y el chavismo. Política, negocios, combustible, favores y silencio. Y hoy, con Ábalos señalado, Koldo detenido y Aldama preso, el caso vuelve a respirar, porque cuando una ficha cae, las demás empiezan a moverse. Este hilo continúa, dice Melania. Pronto, los audios del Fuel, la lavadora dominicana, el papel de Zapatero y por qué Delcy fue la pieza central del plan. ¡Oh, Dios mío! ¿Ah? Te veré caer, canción de Rubí Pérez. Bien, amigas y amigos, a esta hora comparto con ustedes la recomendación de la temporada de Metropolitan Real Estate Solutions, Olympus. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y... Vive el reto. Y todo lo que sueñas. En Olympus. Calidad de vida para los más exigentes. De la mano de los expertos. Conoce más. Solo Metropolitan. Be stress free. Be happy. Más 1-407-256-0195, el número telefónico de Metropolitan Real Estate Solutions. Si bien nosotros estamos promoviendo el desarrollo Olympus, ustedes entrando por código QR escaneado van a tener acceso a otros desarrollos que les recomienda y a los cuales les guía con sus manos, con mayor experiencia, mejores alianzas y empatía única, el equipo de Metropolitan, bajo la dirección de nuestra querida Alejandra Silva, para que ustedes vayan directo al éxito con su familia, con sus aliados comerciales. Metropolitan Real Estate Solutions, be stress free, be happy.